el Imperio Galáctico siempre había considerado a la Tierra como poco más que un planeta insignificante, un punto irrelevante en la gran escala cósmica de sus conquistas. Cuando se encontraron por primera vez con la humanidad, su desdén fue inmediato. Los informes de los exploradores y diplomáticos se burlaban del estado primitivo de la Tierra, señalando sus densos bosques, el clima impredecible, y sobre todo, su ejército subdesarrollado. Para los comandantes galácticos, la naturaleza salvaje de la Tierra era una broma, un mero obstáculo que sería eliminado con tecnología avanzada. Mientras el Imperio preparaba sus fuerzas para aterrizar en la Tierra, su arrogancia era palpable. En sus mentes, esta campaña no sería más que un pequeño enfrentamiento, una rápida demostración de poder. Consideraban el entorno terrestre como algo para ser dominado y a los humanos como nada más que una especie primitiva aferrada a métodos de guerra obsoletos. Los oficiales galácticos se reunían alrededor de mapas holográficos de las selvas terrestres, riendo ante la idea de luchar en un escenario tan prehistórico. Los generales galácticos se burlaban de la idea misma de que los humanos dependieran de la naturaleza para sobrevivir. Estas selvas no serán más que polvo en unas horas, presumían con confianza en sus drones, armas de plasma y máquinas blindadas. Consideraban la densa copa de los árboles, el espeso sotobosque y el laberinto aparentemente interminable de árboles como irrelevantes. Nada podría resistirse a su tecnología. Veían la naturaleza salvaje como una molestia, no como una ventaja. Pero al otro lado de esa naturaleza salvaje, las fuerzas especiales de élite de la Tierra estaban esperando. Entrenados en todos los ambientes posibles, estos soldados habían dominado el arte de la guerra en la jungla. Conocían el terreno íntimamente, cómo la jungla cambiaba y se transformaba, cómo el suelo bajo los pies podía convertirse en arenas movedizas, cómo la humedad podía arruinar incluso la tecnología más avanzada. Habían entrenado para este escenario exacto, sabiendo que cualquier invasor no familiarizado con el ambiente se encontraría perdido y vulnerable. Estas fuerzas especiales no eran solo soldados, eran expertos en supervivencia, camuflaje y guerra de guerrillas. Su equipo era simple en comparación con los ejércitos galácticos, pero lo que les faltaba en tecnología, lo compensaban con conocimiento y experiencia. Mientras las fuerzas galácticas confiaban en sensores y drones, las fuerzas especiales de la Tierra confiaban en el instinto y siglos de experiencia humana en la guerra. Para ellos, la jungla no era una barrera, era un aliado, un arma que sería utilizada contra cualquiera que se atreviera a entrar. Cuando el ejército galáctico finalmente aterrizó en la jungla, su exceso de confianza fue inmediatamente evidente. Vestidos con armaduras relucientes, sus máquinas cortaban el sotobosque mientras avanzaban sin cautela. Sus drones sobrevolaban, escaneando firmas de calor, sus soldados marchando en formaciones apretadas. Pero eran ciegos a los movimientos sutiles entre los árboles, el susurro silencioso de las hojas, el tenue parpadeo de sombras entre las ramas. Las fuerzas de la Tierra observaban en silencio, ocultas entre el denso follaje. Sabían que su enemigo confiaba en la tecnología, esperando un campo de batalla claro donde cada objetivo fuera visible y fácilmente destruido. Pero la jungla estaba lejos de ser clara, era una entidad viva y respiratoria, llena de peligros tanto naturales como creados por el hombre. Las fuerzas galácticas no tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa. El primer ataque llegó rápidamente, sin advertencia. Una patrulla galáctica que se había adelantado demasiado respecto a su fuerza principal fue repentinamente envuelta en el caos. Francotiradores ocultos derribaron a oficiales clave mientras se activaban trampas, simples pero efectivas, a su alrededor. Explosiones de minas ocultas enviaron a los soldados dispersándose en todas direcciones, sus formaciones rompiéndose en la confusión. La jungla parecía cobrar vida, con sombras moviéndose de árbol en árbol, invisibles, pero siempre presentes. El ejército galáctico, tan dependiente de su equipo avanzado, luchaba por adaptarse. Sus sensores no podían penetrar la densa copa de los árboles, sus drones fallaban en la humedad, incapaces de mantener su altitud. Incluso sus soldados, entrenados en combate abierto, se encontraban desorientados y confundidos en la densa e implacable jungla. La espesa vegetación bloqueaba su visión y cada paso hacia adelante parecía un paso más profundo hacia lo desconocido. Mientras tanto, las fuerzas especiales de la Tierra se movían como fantasmas por la jungla. Atacaban y desaparecían, dejando ningún rastro detrás. Sus tácticas eran quirúrgicas, rápidas, eficientes y devastadoras. Cada ataque estaba calculado, diseñado para sembrar confusión y miedo entre las filas galácticas. La propia jungla parecía estar de su lado, ocultándolos de la vista, dándoles la ventaja superior en cada encuentro. A medida que los comandantes galácticos intentaban recuperar el control, su frustración crecía. Habían esperado una victoria rápida, pero en lugar de eso, enfrentaban a un enemigo que se negaba a ser visto, y mucho menos a ser derrotado. La jungla, una vez burlada como primitiva,
había devenido en su mayor enemigo. Era como si la propia tierra bajo sus pies se rebelara contra ellos. Los comandantes galácticos, sentados en su centro de comando de alta tecnología, muy por encima del campo de batalla, comenzaban a darse cuenta de la gravedad de su error. Habían subestimado a la Tierra, a su gente y a su entorno. La jungla, que habían desestimado como irrelevante, había devenido en el arma perfecta en manos de las fuerzas especiales de la Tierra. Los soldados galácticos, que no solo luchaban contra humanos sino también contra la propia jungla, estaban perdiendo. En las profundidades de la naturaleza salvaje, las fuerzas de la Tierra continuaban golpeando, cada ataque más devastador que el anterior. El ejército galáctico, una vez tan seguro de su superioridad, se encontraba atrapado en una guerra que no comprendían, contra un enemigo que no podían ver. La jungla había devenido en su peor pesadilla, y las fuerzas especiales de la Tierra eran quienes la controlaban. Los comandantes galácticos, cada vez más frustrados, ordenaron a sus fuerzas que se adentraran más en la jungla. Habían perdido algunas patrullas, pero para ellos, era un contratiempo menor. Creían que su tecnología prevalecería, como siempre lo había hecho. Pensaban que si avanzaban con suficiente fuerza, podrían desalojar a los humanos, aplastar su resistencia y terminar esta batalla rápidamente. Sin embargo, no se daban cuenta de que, cuanto más se adentraban, más caían en una trampa cuidadosamente preparada por las fuerzas especiales de la Tierra. A medida que las fuerzas galácticas avanzaban, su dependencia de la tecnología comenzó a jugar en su contra. Sus escáneres, una vez tan precisos, ahora estaban abrumados por el denso follaje y la vida silvestre de la jungla. Los animales emitían firmas de calor que confundían sus sensores. La humedad provocaba fallos en sus equipos, haciendo que sus drones perdieran energía y sus sistemas de comunicación fallaran. No tenían visibilidad real más allá de unos pocos metros, y cada paso adelante se sentía como si descendieran a lo desconocido. La jungla los estaba engullendo por completo. Los comandantes galácticos se negaban a admitirlo, pero el ambiente comenzaba a controlar la batalla. Habían entrado en la jungla pensando que la dominarían con tecnología, pero sus soldados encontraban cada vez más difícil mantener sus formaciones. La jungla rompía sus líneas, obligándolos a dispersarse, haciéndolos vulnerables. Cada sonido parecía amplificado, cada susurro de las hojas estaba lleno de amenazas potenciales. Los soldados galácticos se volvían paranoicos, girando sus armas hacia sombras y ramas, desperdiciando energía y concentración valiosas. Mientras tanto, las fuerzas especiales de la Tierra continuaban golpeando con precisión. No necesitaban tecnología avanzada para saber dónde estaban sus enemigos. Cada rama rota, cada hoja desplazada les decía lo que necesitaban saber. Se movían como fantasmas, silenciosos e invisibles, deslizándose por la jungla sin ser detectados. Su conocimiento del terreno era incomparable, sabían dónde pisar para evitar la detección, dónde esperar el momento perfecto para atacar. Las fuerzas galácticas caminaban dentro de su dominio y estaban superadas en cada turno. Los soldados galácticos, entrenados en los campos abiertos y cielos de planetas distantes, se encontraban completamente fuera de su elemento. Estaban acostumbrados a usar la fuerza bruta, confiando en su abrumador poder de fuego y tecnología superior, pero aquí, en la jungla, la fuerza bruta era inútil. Su armadura pesada dificultaba moverse a través del denso sotobosque, sus armas, demasiado grandes para maniobrar efectivamente en el espacio reducido entre árboles y enredaderas, no les dejaban espacio para respirar, mucho menos para luchar. Las fuerzas especiales de la Tierra explotaban cada debilidad. No se involucraban en confrontaciones directas a menos que fuera absolutamente necesario. En cambio, atacaban en pequeños golpes coordinados, desapareciendo antes de que los soldados galácticos tuvieran tiempo de reaccionar. Usaban la jungla como un arma, colocando trampas con enredaderas y ramas, llevando a sus enemigos a peligros naturales como arenas movedizas y madrigueras de animales. Las fuerzas galácticas, que se habían reído de los métodos primitivos de la Tierra, se encontraron cayendo presa del mismo entorno que habían despreciado. El pánico comenzó a extenderse entre las filas galácticas, los soldados susurraban sobre ser cazados, sobre nunca ver a sus atacantes. La moral se estaba desmoronando a medida que la realización se asentaba en que no solo estaban luchando contra humanos, estaban luchando contra un entorno que no entendían, un enemigo que no podían ver. La jungla, una vez considerada insignificante, había devenido en una amenaza viva y respiratoria, una que no podían controlar ni conquistar. Los comandantes galácticos intentaron adaptarse, ordenaron tácticas más agresivas, desplegando mayor poder de fuego e intentando nivelar secciones de la jungla. Pero estos esfuerzos solo empeoraron las cosas, los árboles caídos creaban nuevos obstáculos, el humo de sus bombardeos oscurecía la visión, y sus reservas de energía se agotaban más rápido de lo esperado.
Sus soldados, exhaustos y desorientados, comenzaron a darse cuenta de que ya no estaban en control. Las fuerzas especiales de la Tierra capitalizaron este caos. Sabían exactamente cuándo atacar, golpeando a las fuerzas galácticas en sus momentos más vulnerables. Apuntaban a líneas de suministro, cortaban canales de comunicación y aislaban pequeños grupos de soldados. El ejército galáctico, una vez unido en su avance, se encontraba fragmentado y vulnerable. Su tecnología avanzada no podía salvarlos en este ambiente, solo los hacía más dependientes de sistemas que ahora estaban fallando. A medida que la batalla se prolongaba, los comandantes galácticos comenzaban a perder la compostura. Lo que había comenzado como una muestra de fuerza se había convertido en una pesadilla. Cada intento de recuperar el control se encontraba con el fracaso. La jungla, combinada con la brillantez táctica de las fuerzas de la Tierra, había cambiado el rumbo de la batalla. Ya no era una cuestión de si podían derrotar a los humanos, sino de si podían sobrevivir lo suficiente como para retirarse. Los comandantes galácticos se reunieron en un intento desesperado por idear una nueva estrategia, pero su arrogancia les había costado caro. Habían subestimado a su enemigo y ahora estaban pagando el precio. La jungla, que habían desestimado como irrelevante, se había convertido en el oponente más mortal que jamás habían enfrentado. Y las fuerzas especiales de la Tierra, a quienes habían considerado primitivas, habían demostrado ser más que un partido para su poder tecnológico. Los soldados galácticos, ahora dispersos y sin líderes, luchaban por reagruparse. Sus armas y armaduras avanzadas les estaban fallando, la jungla había pasado factura tanto mental como físicamente. El agotamiento, el miedo y la constante amenaza de emboscada los dejaban en un estado de desorden. Las fuerzas galácticas, que habían entrado en la jungla con tanta confianza, ahora estaban desesperadas solo por escapar. Pero no había escapatoria. Las fuerzas especiales de la Tierra los tenían rodeados, controlando cada pulgada del campo de batalla. La propia jungla parecía cerrarse sobre los soldados galácticos, empujándolos más hacia la desesperación. La jungla se había convertido en su enemigo y no tenían forma de combatirla. Estaban atrapados en una guerra para la cual no se habían preparado, contra un enemigo que no entendían, en un lugar que habían subestimado. Por primera vez, los comandantes galácticos se dieron cuenta de que habían perdido. La batalla no se trataba solo de tecnología o poder de fuego, se trataba de entender el campo de batalla, y las fuerzas de la Tierra lo habían dominado completamente. La jungla se había convertido en un arma más poderosa que cualquier pistola de plasma o dran, era la naturaleza indomada e incontrolable, y había cambiado el curso de la guerra a favor de la Tierra. Las fuerzas galácticas, una vez poderosas e imparables, habían sido humilladas por un planeta que habían despreciado. Las fuerzas especiales de la Tierra les habían mostrado que la tecnología por sí sola no era suficiente, que el conocimiento del entorno y la voluntad de sobrevivir podían superar incluso a los invasores más avanzados. Los comandantes galácticos, ahora enfrentados a la cruda realidad de su derrota, comenzaron a prepararse para una retirada inevitable, sabiendo que habían sido vencidos por fuerzas mucho más poderosas de lo que jamás habían imaginado. Las fuerzas galácticas, ahora profundamente en el corazón de la jungla, no solo estaban luchando una batalla perdida, sino que estaban atrapadas en una guerra de desgaste implacable. Cada intento de avanzar era recibido con emboscadas, cada esfuerzo por retirarse era cortado por golpes precisos y calculados. Las fuerzas especiales conocían la jungla a la perfección y estaban explotando cada debilidad, cada vulnerabilidad en las filas galácticas. Lo que los comandantes galácticos habían visto una vez como un campo de batalla primitivo se había convertido en un laberinto mortal, con sus soldados como presas. La tecnología del ejército galáctico, una vez su mayor activo, ahora era una carga. La maquinaria pesada, diseñada para campos abiertos y combate urbano, era inútil aquí. Los drones fallaban en navegar entre los densos árboles, enredándose o estrellándose contra el espeso dosel. Los vehículos blindados, incapaces de maniobrar a través del terreno irregular, fueron abandonados, desmantelados para piezas. El equipo de comunicaciones, sofisticado pero delicado, se volvía ineficaz por la humedad, la interferencia del denso follaje y las fuerzas de la Tierra que interrumpían sus señales a cada turno. El agotamiento comenzó a cundir entre los soldados galácticos. Semanas en la jungla, sin un camino claro hacia la victoria o la retirada, habían quebrado sus espíritus. Estaban lejos de sus mundos de origen, rodeados por un ambiente que no podían entender ni prever. Sus reservas de alimentos se agotaban, y el calor y la humedad opresivos de la jungla les drenaban energía. La tensión mental era aún peor, sabiendo que, en cualquier momento, desde cualquier dirección, las fuerzas de la Tierra podrían atacar sin advertencia. Las fuerzas especiales nunca cedían. Habían entrenado para este escenario exacto, utilizando la jungla no solo como cobertura sino como arma.
Colocaban trampas que apuntaban a las debilidades de las fuerzas galácticas, sabiendo cómo hacer que cada ataque contara. Usaban el denso follaje para ocultar sus movimientos, haciendo imposible para los soldados galácticos anticipar de dónde vendría el próximo golpe. Las fuerzas especiales no necesitaban abrumar a los soldados galácticos, solo necesitaban superarlos, dejar que la jungla los desgastara hasta que estuvieran demasiado cansados y desorientados para contraatacar. El costo psicológico era enorme. Los soldados galácticos, una vez orgullosos y confiados en su superioridad, ahora vivían en constante miedo. Ya no confiaban en su propia tecnología, ya que les había fallado una y otra vez. Cada susurro de hojas, cada llamada de animal a la distancia, los enviaba a un estado de pánico. La paranoia se esparcía como un incendio, con los soldados volviéndose unos contra otros, acusándose mutuamente de negligencia o cobardía. Su estructura de mando, una vez rígida y disciplinada, comenzaba a desmoronarse bajo la presión. Mientras tanto, los comandantes galácticos, que una vez se habían jactado de una victoria rápida y decisiva, ahora estaban en silencio. Habían subestimado a la Tierra y sus fuerzas, y ahora, con su ejército desmoronándose, enfrentaban la dura realidad de la derrota. Sus intentos de llamar refuerzos habían fallado, su comunicación cortada. Incluso si los refuerzos pudieran llegar, no había garantía de que pudieran cambiar el curso de la batalla. La jungla se había convertido en un obstáculo insuperable, y las fuerzas de la Tierra habían demostrado ser mucho más ingeniosas y resistentes de lo que los comandantes galácticos habían anticipado. Cada intento de reagruparse, de reunir sus fuerzas para un contraataque, se encontraba con el fracaso. Los soldados galácticos, dispersos y desmoralizados, ya no podían luchar como una unidad cohesiva. El terreno de la jungla fragmentaba sus fuerzas, cortándolos unos de otros y dejándolos vulnerables a las tácticas de golpe y fuga de la Tierra. Las líneas de suministro habían sido cortadas, dejando a los soldados escasos de munición, alimentos y suministros médicos. Las lesiones de los constantes enfrentamientos, combinados con infecciones de las duras condiciones de la jungla, dejaban a muchos soldados incapaces de continuar la lucha. En contraste, las fuerzas especiales de la Tierra seguían siendo una fuerza silenciosa e imparable. No habían sufrido el mismo desgaste. Se movían a través de la jungla como sombras, golpeando cuando el momento era adecuado y luego desapareciendo en el follaje antes de que las fuerzas galácticas pudieran contraatacar. Su familiaridad con el entorno les otorgaba un nivel de control que los soldados galácticos nunca podrían alcanzar. Donde las fuerzas galácticas se veían abrumadas por la jungla, los soldados de la Tierra prosperaban en ella. Los comandantes galácticos, dándose cuenta de que continuar luchando solo llevaría a la completa destrucción de su ejército, finalmente tomaron la decisión de retirarse. Pero incluso la retirada ya no era una tarea simple. La jungla se había convertido en un laberinto sin caminos claros de salida. Sus mapas eran inútiles, y sus sistemas de navegación habían fallado hace tiempo. Las fuerzas de la Tierra habían anticipado este movimiento y estaban listas para interceptar cualquier intento de retirada. Las fuerzas galácticas, ya debilitadas y desmoralizadas, se encontraban frente a la tarea imposible de escapar de un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. La retirada rápidamente se convirtió en una ruta. Los soldados galácticos, desesperados por escapar, abandonaron sus puestos y corrieron en cualquier dirección que pensaran que podría llevarlos a la seguridad. Pero la jungla no ofrecía misericordia. Las fuerzas especiales de la Tierra, conociendo el terreno y el estado mental del enemigo, atacaban con precisión, eliminando a los rezagados y cortando rutas de escape. Lo que había comenzado como una retirada organizada se convirtió en un caos, con los soldados galácticos huyendo por sus vidas, dejando atrás sus armas, equipos e incluso a sus heridos. Los comandantes galácticos, una vez orgullosos y arrogantes, ahora se habían reducido a meros sobrevivientes, tratando simplemente de salir de la jungla con vida. Sus sueños de conquistar la Tierra se habían convertido en cenizas, y todo lo que quedaba era el amargo sabor de la derrota. La jungla, que habían ridiculizado, había demostrado ser su perdición. Las fuerzas especiales de la Tierra, a quienes habían desestimado como primitivas, habían superado, pensado y resistido en todos los sentidos posibles. Al final, solo una fracción del ejército galáctico logró salir de la jungla con vida. Aquellos que lo hicieron estaban marcados tanto física como mentalmente por su experiencia. Regresarían a sus mundos de origen con relatos de un planeta que una vez consideraron inferior, un planeta cuyas personas les habían mostrado el verdadero significado de la resistencia y la guerra. La Tierra, con su naturaleza salvaje, había derrotado a uno de los ejércitos más avanzados de la galaxia. Los comandantes galácticos, ahora deshonrados, solo podían preguntarse cómo habían sido tan ciegos. Habían llegado a la Tierra esperando una victoria fácil,
pero habían subestimado el poder tanto de la jungla como del espíritu humano. Las fuerzas especiales de la Tierra habían demostrado que la tecnología sola no podía ganar una guerra, que entender el campo de batalla, adaptarse al entorno y tener la voluntad de sobrevivir eran igual de importantes, si no más. Y mientras las últimas de las naves galácticas huían de la órbita terrestre, la jungla permanecía silenciosa, como si nunca hubiera sido tocada por la guerra. Las fuerzas especiales, habiendo completado su misión, se fundían nuevamente en la naturaleza, sabiendo que no solo habían defendido su planeta, sino que también habían enseñado a la galaxia una lección que no olvidaría pronto. Los restos del ejército galáctico se alejaban de la Tierra, derrotados y rotos, pero las consecuencias de su fracaso resonaban mucho más allá de la jungla. La noticia de la pérdida se difundía rápidamente a través del Imperio Galáctico, una fuerza que nunca había conocido la derrota verdadera había sido humillada por un planeta que consideraban insignificante. El Imperio, construido sobre la base de su supremacía tecnológica y poder indiscutible, ahora enfrentaba la dura verdad de que no eran invencibles. La Tierra, un planeta en el borde de sus mapas estelares, había expuesto las grietas en su armadura aparentemente impecable. De vuelta en la Tierra, las fuerzas especiales regresaban silenciosamente a sus bases, mezclándose de nuevo en la normalidad de sus vidas. Su misión estaba completa, no hubo grandes desfiles ni discursos para ellos. Para estas fuerzas, esto fue solo otra operación exitosa, una que tuvo implicaciones mayores que cualquier batalla que hubieran luchado antes. Habían demostrado que la Tierra podía defenderse incluso contra un enemigo que los superaba en cada medida tecnológica. La jungla, su aliado silencioso, había hecho gran parte del trabajo, pero fue su entrenamiento, adaptabilidad y comprensión de la guerra lo que había sellado el destino del ejército galáctico. Para los comandantes galácticos que sobrevivieron, el regreso al Imperio estuvo lejos de ser una bienvenida de héroe. No había manera de negar la magnitud de su fracaso. Habían subestimado no solo a las fuerzas especiales de la Tierra, sino también el poder de un ambiente que no entendían. Peor aún, habían sobreestimado la capacidad de su tecnología para resolver todos los problemas. Fue una lección dolorosa en humildad, una que el liderazgo del Imperio no olvidaría pronto. En los pasillos del poder, el mismo emperador exigía respuestas. ¿Cómo podría una fuerza tan avanzada ser derrotada por lo que consideraban un mundo subdesarrollado? Las explicaciones ofrecidas por los comandantes estaban llenas de excusas, terreno inesperado, tecnología que fallaba, un enemigo astuto, pero nada de eso cambió el resultado. El Imperio había sufrido un golpe significativo, y había sido transmitido a toda la galaxia. La derrota sacudió la confianza de muchos dentro del Imperio, no era solo una pérdida militar, era una pérdida de prestigio, de la creencia inquebrantable de que su tecnología los hacía superiores a todos los demás. Los analistas comenzaron a cuestionar si la dependencia del Imperio en la tecnología los había vuelto complacientes. Habían dejado de adaptarse, de innovar. La victoria de la Tierra, utilizando tácticas tan antiguas como la guerra misma, había destrozado la ilusión de que la tecnología sola era la clave para dominar. La Tierra, por otro lado, había ganado algo mucho más valioso que el éxito militar, había ganado tiempo. El Imperio Galáctico, lamiendo sus heridas, no regresaría pronto. La pérdida los había hecho cautelosos, reacios a arriesgar otro enfrentamiento costoso. Los líderes terrestres sabían que esta tregua no duraría para siempre, el Imperio se reagruparía, reanalizaría y eventualmente regresaría, quizás con una fuerza aún mayor. Pero ahora, la Tierra tenía una ventaja crucial: conocimiento. Las fuerzas militares terrestres comenzaron a analizar cada detalle de la batalla, diseccionando las tácticas usadas, las debilidades del ejército galáctico y cómo podrían ser explotadas aún más en el futuro. Los comandantes de las fuerzas especiales informaban a los líderes mundiales sobre la importancia de mantener su ventaja en la guerra de guerrillas, el poder del entorno y cómo la Tierra podría seguir defendiéndose contra amenazas aún más avanzadas. Por primera vez en la historia moderna, la Tierra ya no era solo un planeta a la defensiva, había demostrado que podía contraatacar y ganar. Pero la victoria no se trataba solo de tácticas o tecnología, se trataba de la resistencia humana, la adaptabilidad y la voluntad de sobrevivir. La Tierra había enfrentado amenazas existenciales antes, provenientes de sus propios conflictos, desastres naturales y desafíos. El Imperio Galáctico había asumido que una especie que pasaba tanto tiempo luchando entre sí se desmoronaría cuando enfrentara a un enemigo externo. Lo que no habían comprendido era que esta misma lucha había forjado a la humanidad en algo mucho más resistente de lo que habían anticipado. La gente de la Tierra sabía cómo perdurar, cómo doblarse sin quebrarse y cómo luchar con todo lo que tenía cuando se les empujaba al límite. Para los soldados galácticos que regresaron, las historias de la batalla en la jungla se convirtieron en leyenda. Se hablaba de ellas en tonos sombríos entre las filas, una historia de advertencia sobre los peligros de subestimar a un enemigo.
Los esfuerzos de reclutamiento del imperio flaquearon a medida que se difundía la palabra de que su ejército, una vez considerado invencible, podía ser superado y superado en maniobra por una civilización menos avanzada. El miedo comenzó a infiltrarse en las mentes de aquellos encargados de futuras invasiones. Nadie quería ser el próximo en enfrentar a las fuerzas especiales de la Tierra en la naturaleza de su planeta natal. De vuelta en la Tierra, sin embargo, la victoria tuvo poco impacto visible en la vida diaria. La población general conocía solo los hechos básicos: una fuerza alienígena había sido repelida, la Tierra había sobrevivido. Pocos conocían los detalles de la brutal guerra de guerrillas que había tenido lugar o las vidas que se habían perdido en el proceso. Para muchos, parecía una victoria abstracta, un triunfo en un rincón distante del mundo que no tocaba directamente sus vidas. Pero aquellos que lucharon sabían mejor. Las fuerzas especiales, aunque victoriosas, llevaban las cicatrices de la batalla, tanto física como mentalmente. Sabían que la Tierra había ganado esta vez, pero también conocían el costo. La jungla había sido tanto una amenaza para ellos como había sido para el enemigo. Habían aprendido a respetar sus peligros incluso mientras la usaban a su favor. La victoria era suya, pero había llegado a un precio. Estaban preparados para la próxima lucha, siempre que llegara, pero no tenían ilusiones sobre lo difícil que sería. Por ahora, la Tierra se mantenía como un símbolo de resistencia, un planeta que había desafiado las probabilidades y repelido una fuerza mucho más superior. A lo largo de la galaxia, civilizaciones más pequeñas tomaron nota: si la Tierra podía derrotar al Imperio Galáctico de manera tan decisiva, quizás ellos también podrían resistir. La derrota del Imperio alentó a otros, encendiendo rebeliones silenciosas y movimientos de resistencia en sistemas lejanos. La Tierra se había convertido en un faro improbable de esperanza, un símbolo de lo que se podía lograr cuando una especie se negaba a rendirse. Sin embargo, los líderes de la Tierra permanecían vigilantes. Sabían que el Imperio no dejaría que esta derrota permaneciera sin respuesta. El tiempo que habían comprado sería utilizado sabiamente para fortalecer sus defensas, para prepararse para el inevitable retorno de las fuerzas del Imperio. Y cuando ese momento llegara, la Tierra estaría lista, no como el planeta subestimado y ridiculizado que habían sido, sino como una fuerza formidable que había demostrado su valía en el campo de batalla. La jungla había enseñado a ambos lados una lección invaluable. Para el Imperio Galáctico, fue un doloroso recordatorio de que la naturaleza, en toda su imprevisibilidad, no podía ser conquistada solo con tecnología. Para la Tierra, fue la confirmación de algo que siempre habían sabido: la supervivencia no se trataba solo de armas o estrategia, sino de la capacidad de adaptarse, de perdurar y de superar incluso los mayores desafíos. La derrota del Imperio Galáctico, tambaleante por la derrota inesperada, los forzó a reflexionar. Lo que habían percibido como una batalla insignificante en un planeta periférico ahora se había convertido en un grave error estratégico. Durante mucho tiempo, el Imperio había creído que su superioridad radicaba en la tecnología, en números abrumadores y en un poder de fuego incontestable. Pero esta derrota fue diferente: no fue solo una pérdida de soldados o máquinas, fue un golpe simbólico a su imagen de invencibilidad. Mientras las historias de la resistencia de la Tierra se difundían a través de la galaxia, el alto mando del Imperio se apresuraba a entender que había salido mal. Sus analistas revisaban informes, tratando de descifrar cómo un planeta tecnológicamente inferior había logrado humillar a uno de los ejércitos más avanzados de la galaxia. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían cometido un error crítico al subestimar no solo las fuerzas de la Tierra, sino también el valor del terreno en el que luchaban. La jungla, que habían desestimado como irrelevante, había sido el aliado perfecto para los soldados de la Tierra, y la arrogancia del Imperio les había costado caro. De vuelta en la Tierra, las fuerzas especiales regresaban a sus vidas normales, pero las lecciones de la batalla en la jungla permanecían con ellas. La victoria había dado a la Tierra un respiro, pero sabían que era solo temporal. El Imperio se reagruparía y cuando regresaran, estarían más preparados. Las fuerzas de la Tierra no podían confiar en la jungla para protegerlas para siempre, tenían que evolucionar, al igual que el enemigo. Se pusieron en marcha planes para fortificar las defensas de la Tierra, no solo con medios convencionales, sino ampliando las tácticas de guerrilla que habían demostrado ser tan efectivas. Los líderes globales, informados sobre los detalles de la batalla, comprendieron la importancia de continuar aprovechando las ventajas únicas de la Tierra. La tecnología nunca sería la principal fortaleza del planeta contra el Imperio, pero la adaptabilidad y la resiliencia sí lo serían. La victoria había demostrado que la Tierra podía sobrevivir al superar en astucia y maniobra a sus enemigos tecnológicamente superiores, pero también destacó la necesidad de una preparación más profunda. Los programas de entrenamiento se expandieron, centrándose en tácticas que maximizaban el uso de los diversos ambientes de la Tierra. Los equipos de fuerzas especiales, ya expertos en guerra de selva,
Comenzaron a desarrollar nuevas estrategias para desiertos, montañas y paisajes urbanos. Los científicos terrestres también tomaron nota del resultado de la batalla. Vieron la necesidad de innovar de maneras que pudieran complementar las fortalezas de sus soldados, en lugar de intentar igualar de frente los avances tecnológicos del imperio. Se centraron en mejorar los sistemas de comunicación que podrían funcionar en entornos hostiles, desarrollando tecnología de camuflaje que haría a los soldados aún más difíciles de detectar y creando armas que eran simples, pero devastadoramente efectivas en terrenos específicos. Quedó claro que el arma más grande de la Tierra no era la tecnología, sino su gente y su capacidad para usar su entorno como una herramienta de guerra. A lo largo de la galaxia, la derrota en la Tierra envió ondas de choque a través del imperio militar. Los soldados que una vez creyeron en la invencibilidad del imperio ahora cuestionaban a sus líderes. La moral había caído, no solo por la derrota en sí, sino por cómo había sido entregada, por un enemigo que no se suponía que representara una amenaza seria. La Tierra se había convertido en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para otros mundos que habían vivido largo tiempo bajo el temor del poder del imperio. Si la Tierra podía desafiar al imperio, quizás otros también podrían. Pequeñas insurgencias comenzaron a surgir en planetas distantes, inspiradas por la victoria de la Tierra. Las fuerzas del imperio, ya extendidas por sus vastas conquistas, se encontraron enfrentando una nueva resistencia en múltiples frentes. La Tierra había dado a estas civilizaciones oprimidas un modelo de cómo luchar de vuelta, utilizando su entorno, su conocimiento y su determinación para desgastar a un oponente más fuerte. Los efectos secundarios de la batalla llegaron mucho más allá de la Tierra, encendiendo una llama de rebelión que el imperio luchó por extinguir. Mientras el imperio se apresuraba a recuperar el control, la Tierra silenciosamente fortalecía su posición. Las fuerzas especiales fueron enviadas en misiones de reconocimiento para evaluar amenazas potenciales futuras y se forjaron alianzas en silencio con otros planetas que habían comenzado a ver a la Tierra como un posible aliado contra el imperio. Los líderes terrestres entendieron que la batalla en la jungla había sido solo el comienzo. El imperio volvería y cuando lo hiciera, sería más despiadado, más preparado y menos indulgente. Pero ahora, la Tierra tenía una ventaja que no tenía antes: el imperio ya no los veía como presas fáciles. Mientras tanto, el Imperio Galáctico debatía su próximo movimiento. Algunos dentro del mando militar presionaban por una invasión a gran escala para aplastar la Tierra de una vez por todas y borrar la humillación de su derrota. Otros, sin embargo, advertían contra subestimar a la Tierra nuevamente. Argumentaban que las tácticas de la Tierra habían demostrado ser demasiado impredecibles, demasiado difíciles de contrarrestar solo con fuerza bruta. Se necesitaba una nueva estrategia, una que no confiara únicamente en números abrumadores y poder de fuego, sino que considerara el terreno, la resiliencia del enemigo y su capacidad para usar la guerra no convencional a su favor. El debate arreciaba dentro de los pasillos del poder del imperio. ¿Cómo podrían conquistar un planeta que ya había desafiado sus expectativas? Algunos sugerían enviar espías para infiltrarse en el ejército terrestre y aprender sus secretos desde dentro. Otros proponían un bloqueo, cortando a la Tierra de posibles aliados y forzándolos a rendirse por inanición. Pero, sin importar qué estrategia consideraran, todos acordaban en una cosa: la Tierra no podía ser ignorada. El planeta que una vez fue visto como insignificante ahora era una amenaza, y las amenazas tenían que ser tratadas. Por ahora, la Tierra permanecía libre, pero la batalla por su futuro apenas había comenzado. La victoria en la jungla había comprado tiempo, tiempo para prepararse, tiempo para reagruparse y tiempo para aprender. Las fuerzas especiales de la Tierra, habiendo experimentado la intensidad de la batalla de primera mano, sabían que la próxima lucha sería aún más difícil. El imperio no cometería los mismos errores dos veces y la Tierra necesitaría cada ventaja que pudiera reunir. Pero había una confianza tranquila entre aquellos que habían luchado en la jungla, habían enfrentado una fuerza abrumadora y sobrevivido, habían convertido el ambiente en un arma, y habían superado a una de las mayores potencias de la galaxia. La jungla les había enseñado no solo cómo luchar, sino cómo pensar. Había demostrado que la tecnología, aunque poderosa, no era infalible, y lo más importante, había probado que la resistencia, la adaptabilidad y el conocimiento del propio terreno podían cambiar el curso de cualquier batalla. La Tierra había mostrado a la galaxia de lo que era capaz, y ahora la galaxia observaba, esperando ver qué sucedería a continuación. El imperio, humilde pero aún peligroso, volvería, pero cuando lo hicieran, la Tierra estaría lista, tal como lo había estado en la jungla, lista para desafiar las probabilidades una vez más. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal
para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.